Mi universidad, el género negro, el policial, la literatura policial fue mi contacto con la literatura. Yo fui un chico en la década de los 40, de los 50, y en esos años, en Buenos Aires, uno iba a un kiosco y había muchos diarios, muchas revistas y muchos libros, mucha narrativa policial. Estaban colecciones populares como Rastros, Pandora y muchas más. Eran libros económicos que publicaban todo tipo de narrativa, incluyendo algunos de los grandes escritores que formaron el género, como Hammett o Chandler, por ejemplo, salieron en esas ediciones. O el Séptimo Círculo, que también la colección legendaria que fundaron Borges y Bioy, se vendía también en kioscos. Y luego mi padre comprábamos en la familia muchas revistas, había revistas para chicos, yo por supuesto fui leyendo el Villica, el Pato Donald, el Patorucito, etc. Y mis padres leían revistas como Bea y Lea y Leoplan, por ejemplo, que eran semanarios de interés general, pero que traían mucha literatura policial. Publicaban cuentos policiales, a lo mejor de Simenón o de William Irish, por ejemplo, o de escritores argentinos también, que ya en esa época había una intensa producción. Bueno, así es como que le agarré de chico la afición. Esa fue un poco mi universidad literaria, mi taller. La novela Restos Humanos que publiqué en 1991 me la inspiró el caso Burgos, un asesinato célebre que fue el homicidio de Alcira Mettiger, una sirvienta, por su patrón, o el hijo de los patrones, un tal Jorge Burgos. Este asesinato sucedió a comienzos de 1955 y su particularidad era que el asesino cortó en pedazos a la víctima después de matarla y desparramó los pedazos en un intento por quedar impune, por escapar a la justicia en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el año 55, los medios de comunicación, los diarios, las revistas, la radio, todavía no había empezado la televisión, sí, o era incipiente, se vieron sorprendidos por la aparición de restos de una mujer, en un lado las piernas, en otro lado los brazos, el torso y finalmente la cabeza apareció en el riachuelo dentro de un canasto. Entonces se generó en la ciudad una típica obsesión, ¿no? Se pensaba de que era un monstruo, a lo mejor era un conjunto de asesinos que estaban matando mujeres, porque no se sabía que esos restos pertenecían a una misma mujer. Después la investigación policial lo estableció y la Policía Federal, que en una época gloriosa, diríamos, llamábamos los porteños la mejor del mundo, esclareció el crimen. Detuvo a este hombre Jorge Burgos, que era un corredor de libros de la editorial Peuser y que había en una situación de celos y de conflicto pasional con esta chica del interior que era su amante, la había matado y, según su confesión, él no quiso matar, él sostenía que era preterintencional el crimen y que tuvo tanto miedo que, bueno, sucedió el descuartizamiento. Ese episodio, ese crimen ha quedado en la historia del delito en la Argentina, por varios motivos. Primero porque fue legendario en su momento, fue
conmocionante en una sociedad que estaba escondiendo ya conflictos, ¿no? Y luego porque el tribunal lo condenó a 10 años de prisión, o sea, la pena mínima para el homicidio, porque se tomó en cuenta lo que la defensa sostenía, de que descuartizar un cadáver no es forma de alevosía, porque es una materia muerta. Una tesis bastante polémica. Bueno, todo esto, por supuesto, yo lo viví como un chico, yo era un chico en ese momento, pero percibía en mi madre, en mi hermana, en todas las personas, sobre todo las mujeres de la ciudad, el miedo. O sea, fue como una especie de aprendizaje de lo que el crimen puede significar en una sociedad. Y de alguna manera un crimen que después, diríamos, sobrepasado por tantos otros crímenes de todo tipo en una sociedad que crecientemente fue siendo presa de la violencia, quedó como un crimen al mismo tiempo terrible, macabro, ¿no? Por el despedazamiento, pero al mismo tiempo como un crimen romántico, pasional, en una sociedad en la cual el crimen se volvió cada vez más oscuro, más sórdido, hasta ser incluso cometido muchísimas veces por el propio Estado. Bueno, de allí vino mi interés, mi casi obsesión por este caso, y fructificó en una novela que yo investigué mucho estas circunstancias y finalmente la escribí de la forma en que ha quedado, Restos Humanos. Mi novela 5 balas para Augusto Bandor, bueno, reconstruye el asesinato de ese dirigente sindical, los metalúrgicos. Sucedió en 1969, en el invierno del 69, un poco antes de producirse el Cordobazo. Y bueno, esto fue otro caso resonante también, en este caso ya con connotaciones políticas, ¿no? Bueno, resulta ser que ese crimen, ese homicidio político, me tocó bastante porque yo ejercía de abogado, me había recibido de abogado y había en 1966 y había trabajado y estaba trabajando en ese momento como abogado de sindicatos. Por tanto, el medio en el cual se movía Bandor, al cual fugazmente conocí, me era conocido, lo conocía. Entonces, bueno, un poco con 5 balas para Augusto Bandor quise de alguna manera repetir lo que había hecho en Restos Humanos, ¿no? En un crimen, diríamos, de características individuales, personales, en este caso un crimen político, diríamos. Lo reconstruí y me fue útil en ese y en otros libros, en otros textos que he escrito, algunos narrativos y otros no, otros biográficos, me fue útil, creo, mi pasión, mi interés por el género policial, porque de alguna manera siempre un crimen encierra un misterio, y el misterio es como, diríamos, la brújula ¿no? para contar algún tipo de historia que interese a los lectores. Podría hablarte mucho más de esto, pero bueno, es una novela a la cual dediqué mucho tiempo, sí. Bueno, en Crimen al Tango me propuse hacer otra cosa un poco distinta. En todos mis libros, yo por ejemplo escribí 3 biografías, la de Natalio Botana, periodista y editor del diario Crítica, la de Macedonio Fernández, un filósofo, poeta, narrador argentino, y la del pintor y mago Jules Solar, ¿no? Bueno, además escribí también El crimen de Clorinda Serracá, otro crimen
me remito a esto, a la historia, y otros textos, y textos narrativos, o biográficos, y algunos ensayos también sobre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de las letras, la ciudad de los escritores. Bueno, entonces siempre estaba escribiendo sobre el pasado, en textos que tienen que ver con la historia, ¿no? Con la literatura de la ciudad, etc. Entonces me puse un desafío de quiero escribir una novela contemporánea, una novela que transcurra en el Buenos Aires de hoy. Bueno, entonces imaginé un policía, el inspector Muñecas, que tiene que investigar un crimen sucedido en la ciudad. Me inspiré también en un caso real porque por lo visto no tengo mucha imaginación, o la realidad argentina muchas veces es tan increíble que supera cualquier imaginación. Bueno, trataba sobre un empresario, un hombre de empresa que sale de su oficina, ahí por la calle Santa Fe, y que misteriosamente aparece su cadáver 40 minutos después en el puerto. Un caso vagamente, por cierto, como tantos otros crímenes en Argentina, este crimen está impune. Bueno, entonces, tras inspirarme en estos hechos, procedí a escribir una novela policial, diríamos, como clásica, con la particularidad de que transcurriera en la ciudad, en las calles, en los bares, en los lugares de la ciudad que traté de reproducir minuciosamente, ¿no? Con la particularidad de que la ciudad es un ente que cambia tanto, de tal forma, se transforma día a día, que, por ejemplo, el final de Criminal Tango, esa novela, transcurre hace pocos años que la escribí, digamos, tuve la suerte de poder editarla de inmediato, y el final transcurre en el Obelisco, ¿no? Y los personajes están trepando por alguna azotea ahí por la calle Sarmiento y Cerrito, y ante ese majestuoso escenario que es el Obelisco, los edificios que lo rodean y los avisos luminosos, con la particularidad de que el libro acababa de salir a la calle y resulta que algo cambió el gobierno, las concesiones, no sé qué, todos los avisos luminosos dejaron de existir. O sea que esto, digamos, me mostró un poco cómo, qué difícil que es novelar la realidad. En la literatura, lo que hacen muchos escritores, grandes escritores, entre ellos muchos, y yo mismo también de alguna manera, que es hacer crónica de la realidad. Muchas veces esa realidad apenas ha transcurrido y ya es historia, ya no existe más. Hace unos años se publicó en la revista dominical de un diario una serie que se llamaba Crónica Roja, donde, bueno, me daban un espacio, entonces yo narraba algunos episodios de la historia del crimen en la Argentina. Recuerdo, por ejemplo, hice uno sobre Robledo Puch, hice uno sobre el caso de Norma Pejerec, y otros episodios que se publicaron durante 12 domingos. Bueno, ese conjunto de textos, algún editor me los pidió alguna vez recopilados y yo no terminaba de convencerme porque eran crónicas, pero bueno, la crónica de hechos criminales es un aspecto, es un espacio interesante, ¿no?, de la literatura. Por ejemplo, tiene grandes antecedentes. Roberto Arlt fue cronista policial del diario El Mundo, en 1927. No, miento, de crítica. En el año 27, Botana lo contrató para hacer historias policiales sobre delitos que se cometían en la ciudad. Lo hizo durante un tiempo hasta que
se fundó el diario El Mundo y se lo llevan, cronista, a Roberto Alba. Bueno, no me terminaba de convencer porque, bueno, digo, finalmente, ¿qué es esto? ¿Es literatura o es crónica? Es, mejor dicho, ¿es narrativa, es novela o cuento o es crónica, ¿no? Yo en todos mis libros, en todos mis libros hay una tensión entre esos aspectos. La crónica o la historia, lo narrativo, lo novelístico, la creación, la invención o el relevamiento de la realidad. Bueno, en distintos matices. Trato de hacer algunas veces una cosa, a veces otra, pero siempre están chocando esos elementos. Entonces, en La Luna Amarilla y otros cuentos negros, reuní y reescribí algunos de esos textos que tenía. Hubo otros que escribí especialmente, por ejemplo, un texto que se llama El viaje del señor Clemens, que narra el viaje que hizo Clement, un señor llamado Ricardo Clement, entre Tucumán y Buenos Aires, era en 1952, y ese señor Clement, que mi cuento narra en las peripecias de un viaje en la Estrella del Norte, creo que se llamaba el tren que circulaba de Tucumán a Buenos Aires, con la particularidad era que ese señor Clement era en realidad Adolfo Eichmann, que había llegado a la Argentina en 1949 con esa identidad falsa y en el año 52, después se fue directamente a Tucumán y después se vino a Buenos Aires y mientras viajaba sucedió la muerte de Eva Perón y el velorio de Eva Perón. Entonces ese cuento narró ese viaje de ese personaje. Este cuento, en realidad, lo escribo porque previamente yo había escrito un libro de investigación histórica que se llama Eichmann en la Argentina. Es decir, que esa temática, esos 10 años que pasó, del 49 al 60, 11 años, Adolfo Eichmann en la Argentina, los había ya tratado, ¿no? En un libro que es un libro de investigación histórica, donde cuento la realidad, diríamos, lo que pasó con Eichmann, cómo vino, cómo vivió aquí, cómo fue secuestrado por la Mossad y llevado a Israel, donde fue juzgado y ahorcado. Entonces, bueno, quise hacer a partir de esos elementos una variante narrativa. ¿Qué pasaría? Ahí, por supuesto, lo imaginé. Traté de imaginar, de ir más allá a los datos objetivos. ¿Cómo podría haber sido el viaje de Eichmann en un tren de los ferrocarriles argentinos en esos 2 días de 1952, donde pasaba a su alrededor eso, por ejemplo? Ese es uno de los cuentos y así reuní el resto de esos, creo que son 16 cuentos del libro Luna Amarilla. El género negro es una forma de narrativa. Su tema es el crimen. Esa es la base, a partir de la cual yo me muevo. Es un género literario que, bueno, se hizo popular y casi como central en el mundo a partir de la literatura norteamericana en el siglo XX, en los años 30, quizás 30, 40, 50, y se practica, se lee y se escribe en todo el mundo. ¿Por qué es tan popular el género negro? ¿Por qué el policial, la literatura policial es tan popular y gusta tanto y es tan practicada? Bueno, algunos sostienen de que a través de la literatura policial, la sociedad contemporánea, que es una sociedad urbana, puede hacer como espejo, ¿no? Ser un reflejo, un testimonio, ¿no? De males que aquejan al mundo de hoy. El delito, la violencia, o nosotros llamamos la inseguridad, el crimen, en sus diversas formas, siempre generalmente el crimen urbano.
Bueno, es una tesis muy difundida que en general todos, en mayor o menor medida, hemos aceptado como una verdad. El Estado, la justicia, la violencia son temáticas centrales del hombre contemporáneo en todo el mundo, ¿no? Esto un poco podría explicar, por un lado, el auge, el desarrollo extraordinario de la literatura policial en casi en todas las sociedades, pero bueno, creo que, por ejemplo, en mis lecturas, en mis buceos por literaturas y libros antiguos, también encuentro que hay grandes novelas policiales, diríamos que hoy llamaríamos policiales, que son muy anteriores a todo este desarrollo, diríamos, contemporáneo. Por ejemplo, hay novelas de Émile Zola, por ejemplo, La bestia humana o Teresa Raquin, ¿no? 1860, 70, 80, que son verdaderas novelas policiales, thriller, esa palabra que incorporamos, ¿no? Que yo incorporé en una antología, que son verdaderos thrillers, que pueden leerse hoy con el mismo interés con que leemos a la nueva novela negra. Entonces, incluso hay algunos desarrollos que llevan el interés de la novela negra mucho más atrás, incluso a textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? O antiguas mitologías. Yo mismo, como antólogo, por ejemplo, descubrí una vez, bueno, lo incluí en un libro, en una antología que se llama Asesinos, un cuento del Marqués de Sade, que es, el argumento es exactamente el mismo que en los años 1930 o 30 y pico tomó James Cain para su novela El cartero llama dos veces, por ejemplo. Un triángulo, bueno, un crimen en pareja, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, ¿dónde está el interés? A lo mejor está, creo, cada vez lo creo más, está en la forma de narrar, en la forma que tiene la literatura policial de desarrollar ante el lector un misterio. Y el gran misterio de la naturaleza humana, del género humano, es cómo una persona le quita a otra la vida. ¿Cómo es posible eso? La vida es un don. ¿Cómo es posible que alguien, ¿no? Destruya ese don? El Estado puede ser también un asesino. ¿Por qué mata los seres humanos? ¿Por qué matan? Bueno, matan por codicia, matan por odio, a veces es un odio político, a veces es un odio racial o un odio personal, o matan por algún tipo de pasión sexual, lo que sea, múltiples motivos, no tantos motivos, hay un conjunto de motivos, digamos, que llevan a la naturaleza humana a cometer ese terrible crimen que es cegar la vida de otro ser humano. A veces el asesino no tiene rostro y tiene todos los rostros, y es el Estado. Bueno, el Estado también es autor de muchos crímenes. Lo podemos decir bien nosotros porque lo hemos padecido. Yo personalmente soy un hijo de circunstancias, como todos somos, circunstancias personales e históricas. Yo tuve que irme de Argentina durante el proceso militar en 1976 y cuando en una época importante de mi vida sobreviví en el exilio y regresé, pero bueno, pudimos ver, pudimos palpar y pudimos vivir de cerca esas circunstancias históricas en la cual de pronto un Estado que debería ser el Estado, ¿qué debería ser? Debería ser el garante de nuestra seguridad, de nuestra salud, de nuestra supervivencia, y pudimos verlo exactamente bien de cerca, cómo el Estado se convertía de pronto no solamente en el garante, sino en el destructor de nuestra seguridad, de nuestro futuro, de nuestra estabilidad, de nuestra humanidad. No es tampoco nuevo, no es nuevo. Digamos, la historia, podemos tomar la historia de Espartaco, pasando por todas las revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo, en los cuales, bueno, el crimen
a veces es político, a veces es un crimen cometido por ese asesino sin rostro. La novela argentina siempre se encuentra un obstáculo cuando se quiere narrar investigaciones criminales, y es la figura del policía. En la novela policial, diríamos, clásica, tanto la norteamericana como, por ejemplo, en un gran autor policial que es Georges Simenon, el francés belga, por ejemplo, él tiene un personaje, ¿no? El inspector Maigret, que es un policía. Es un policía gordo, que ya está ahí en el Quai des Orfèvres, en la jefatura de policía de París, sobre el Sena. Y bueno, investiga crímenes, a veces es un poco más duro. Es un hombre, diríamos, no es ningún alfeñique, un hombre, Jean Gabin lo interpretó muchas veces en cine, ¿no? Y a veces, bueno, da algunas bofetadas. Y otros policías, por ejemplo, el de Clint Eastwood, no me acuerdo su nombre, Harry el Sucio, ¿no? En las películas, muchas películas que interpretaba él, a veces dirigía. Y otro policía, bueno, la narrativa, el cine, han presentado muchos policías. En Argentina, presentar a un policía como protagonista de una novela policial tiene ese obstáculo. Nosotros tenemos una imagen de un policía como alguien inevitablemente como asociado a la tortura, prácticamente, digamos. Entonces, es difícil la credibilidad, porque el detective, ¿no? el policía que investiga, de alguna manera el lector se identifica con él. El lector está leyendo una fábula, una historia en la cual alguien comete un crimen y otra persona, el policía, el investigador, lo descifra, ¿no? y captura y castiga de alguna manera o entrega al asesino. Ese un poco es el módulo narrativo. Una novela policial se compone de eso: un crimen, un sospechoso, un culpable, una víctima, y un investigador que dilucida eso, aclara eso y lleva al reo, al culpable, a la justicia para que la sociedad lo castigue. Bueno, sí, en la Argentina, diríamos, esto ha sido se trató, muchos escritores que han tocado el tema lo han tratado, por ejemplo, buscado la figura del detective privado, que sería el otro héroe habitual en la literatura policial, pero que es, por ejemplo, en la saga del inspector, el detective Echenique, de Juan Sasturain, ¿no? Arena en los zapatos y otras novelas donde interviene. Pero él lo ha hecho extraordinariamente bien, pero siempre luchando contra algo también inverosímil, y es que el detective privado en la Argentina no tiene una tradición. Aquí no hemos tenido detectives privados. No, la gente no conoce detectives privados, no quita que no los haya. Entonces, otra forma, otra derivación ha sido transferir ese rol policía, detective privado, al periodista. Es el caso de Rodolfo Walsh. En la Operación Masacre, de alguna manera, quien está narrando es un periodista que investiga el crimen y dilucida el crimen y, diríamos, disipa ese misterio. En mi novela Criminal Tango, bueno, fui muy consciente de eso y traté de romper, diríamos, de romper ese tabú. Imaginé un policía y me investigué, diríamos, lo imaginé, lo creé, un policía que trabaje hoy ahí en Moreno y San José, en ese departamento de policía, en ese edificio, ¿no? En el cual han pasado tantas cosas, pero bueno, sigue existiendo, ¿no? Y siguen existiendo policías. Está la división homicidios, la vieja división homicidios, que sigue existiendo. A lo mejor le pusieron
otro nombre. Cuando yo investigaba eso, estaba aún la vieja división de homicidios. Bueno, ese policía que yo investigué, el inspector Muñecas, bueno, es un policía que vive un poco eso y se pregunta a sí mismo, ¿qué estoy haciendo acá? Porque yo a veces tengo vergüenza de decir, ¿usted de qué trabaja ahí? Yo soy policía. Entonces, bueno. Bueno, hay una manera argentina de escribir sobre la violencia. Es una pregunta que merecería un larguísimo ensayo, una investigación verdaderamente exhaustiva. Yo creo que de alguna manera podemos encontrar huellas de esa suerte de línea que podría haber. No olvidemos de que la primera novela argentina se llama El Matadero, de Esteban Echeverría, ¿no? Y narra un espantoso crimen cometido por la mazorca en la persona de un unitario. Después seguimos, quizá, bueno, tenemos un gran libro del siglo XIX, el gran libro, algunos dicen, bueno, el Martín Fierro, o el Facundo. ¿Qué es el Facundo de Sarmiento? Es la reconstrucción de un crimen político, 1845, un hombre importante, Facundo Quiroga, gobernador de La Rioja y caudillo, es asesinado, ¿no? Bueno, yo muchas veces tomo el Facundo, es casi como, para mí como una Biblia, lo releo, y muchas veces, sobre todo cuando escribía los 5 balas para Augusto Bandor, una novela mía, que leía al mismo tiempo el Facundo y leía libros, novelas o investigaciones sobre el asesinato de John F. Kennedy en el año 1962-63, ¿no? Son magnicidios, bueno, son magnicidios. Y luego, en el siglo XX, muchos escritores trataron el tema de la violencia. Sin ir más lejos, Jorge Luis Borges, cuyos libros permanentemente aluden al tema del crimen. Él mismo era un ferviente admirador y lector, y luego editor y difusor de la literatura policial, creando la colección El Séptimo Círculo, y cuyos cuentos están permanentemente intervenidos por la violencia. O otros grandes escritores, por ejemplo, el mismo Rodolfo Walsh, o Adolfo Bioy Casares, y muchos otros, y diríamos en generaciones más nuevas, diríamos de escritores nacidos en los años 40, 50, 60, y jóvenes hoy, jóvenes, muy jóvenes, que siguen tratando el mismo tema, porque es un tema que nos atraviesa, y por lo tanto la literatura se tiene que hacer cargo de ello.